tenemos la sangre, que no es menor. Cuando hablamos del contenido del sistema circulatorio, estamos hablando de la sangre. Como dijimos en la clase anterior, ¿por qué no vamos a hablar más en detalle? Y vamos a preguntar y evaluar cosas más en detalle, porque ustedes van a tener un ramo de laboratorio clínico que van a hablar de la sangre todo el semestre. Por lo tanto, solamente, hablamos de los componentes generales, que un poco eso sí que es lo que vimos en el laboratorio, una parte líquida, que es el plasma o suero. Vimos también los elementos figurados, ¿se acuerdan? Y que teníamos principalmente 3 series. Una serie roja, que eran los eritrocitos. Principal función, transporte de oxígeno y CO2. La serie blanca, los leucocitos, que ahí teníamos diferencias porque había distintas funciones por todos los lados. Y la serie plaquetaria, que también se le llama serie amarilla. ¿Alguien ha donado plaqueta alguna vez? ¿Alguien ha recibido plaqueta alguna vez? No, yo tampoco. Pero me ha tocado donar plaquetas. Y la gracia de la donación de plaquetas es que uno tiene que estar una hora conectado a una máquina. ¿Por qué? Porque la máquina va sacando la sangre por un brazo. Entra a la máquina que por un tema de filtro quedan atrapados las plaquetas, que son los compuestos más pequeños, y el resto de la sangre se la devuelven. Entonces se conecta a un circuito. Y si uno ve la bolsa donde se va recolectando las plaquetas, son amarillas. Bueno, por eso se llama serie amarilla o serie plaquetaria, y que su principal función tiene que ver con la coagulación. Así que desde eso en realidad nosotros no vamos a comentar más. Aquí un concepto como para un poco hacerse una idea y que explica de cierta manera la aparición de algunas patologías. Por ejemplo, ¿cómo circula la sangre? Hemos hablado de presiones, hemos hablado de resistencia periférica, pero ¿cómo viaja un líquido dentro de un conducto? Y ahí aparece el concepto de flujo laminar, porque la verdad es que los líquidos dentro de cualquier conducto, no solamente el sistema circulatorio, en las cañerías de agua, viajan en anillos. Por eso se llama flujo laminar, porque son láminas concéntricas en que el líquido que va en el centro del tubo va más rápido que el que va al más externo. Lo cual tiene lógica, porque el líquido que va junto a las paredes del conducto va generando roce, y por lo tanto su velocidad tiende a ser menor. Los componentes sanguíneos además viajan en distintas capas, como dice acá. ¿Qué es lo que va más cercano a la pared del vaso sanguíneo? Es el plasma. ¿Qué es lo que va más al centro del flujo? Son los elementos figurados. Si quieren colocar el concepto técnico, la capa axial, entendiendo que axial viene de eje. El eje axial, el del centro, esto es más como física, por eso no nos vamos a meter mucho en esos conceptos. Pero la capa central es la más rápida, ¿de acuerdo? Y no olvidemos que la capa más externa es la más lenta. Para nosotros, ¿dónde toma importancia conocer esto? Porque una de las causas de trombosis, ¿sí?, tiene que ver cuando las paredes del endotelio no son lisas. Lo hablamos en la última clase. ¿Por qué las personas que sufren de varices, por ejemplo, tienen predisposición a trombosis? Porque precisamente del momento que las paredes de los vasos sanguíneos no son lisas, las capas más externas del flujo sanguíneo generan lo que se llaman torbellinos de circulación, precisamente porque chocan contra la pared y hay de cierta manera no vamos a llamar un retroceso, pero sí se genera turbulencia, ese es el concepto, perdón. Se genera turbulencia en las capas más externas del flujo sanguíneo. Y uno de los factores
que estimula la formación de coágulos es precisamente la detención del flujo sanguíneo. Es decir, ¿por qué rápidamente? Porque se acuerdan que conversábamos qué es lo que estimulaba, lo vimos en el laboratorio en realidad. Pero bueno, recordemos coagulación. Tenemos un vaso sanguíneo en el cual de pronto por cualquier razón hay ruptura y por lo tanto hemorragia. ¿Cómo saben las plaquetas que en ese sector se está perdiendo sangre y por lo tanto deben comenzar a formar un tapón? ¿Cómo sabe la plaqueta si la plaqueta es un trozo de citoplasma? Ni siquiera tiene un núcleo, ni siquiera una célula. ¿Receptores cuáles? Tiene lógica, pero en realidad es más, como más básico. O más complejo a esta altura, no sé. Cuando se rompe la pared de un vaso sanguíneo, el colágeno que forma la pared del vaso sanguíneo queda expuesto. Y el contacto de las plaquetas con el colágeno del endotelio vascular es la señal para decir aquí es donde tenemos que comenzar a depositar. Y por lo tanto, en el fondo, como el colágeno nunca va a estar expuesto, si está expuesto es porque se supone que algo está pasando. Y por lo tanto comienza el proceso que se llama de agregación plaquetal. A propósito de eso, porque estuve revisando los controles de laboratorio, en la pregunta de nombres anticoagulantes apareció la aspirina en un montón de lados. ¿Por qué? E incluso aspirina porque es un antiagregante plaquetario. Entonces no es un anticoagulante. Conversamos en clase que cuál es el efecto de tomarse una aspirina todos los días que ayuda a que no se formen los trombos. ¿Sí? Es un antitrombótico. Pero de ahí a un anticoagulante hay un salto grande. Esa pregunta apuntaba a hablar de la heparina, del ETA, del fluoruro de sodio, del citrato de sodio. ¿Qué es lo que hablamos en clase? ¿Sí? Ok. Por eso, por ejemplo, conocemos el concepto de hemangioma. ¿Le suena? ¿A qué le suena un hemangioma? Es una afección cutánea. Es como un lunar, como una arañita en la capa dérmica. Como una manzana. Ya. Vasos sanguíneos que forman la marca de la piel. ¿Eso está legal? ¿Qué dice de nuevo, perdón? Vasos sanguíneos que forman una marca de la piel. Pero ve, ese es el problema de buscar Google. No, sí, eso no es. Pero miren, Profe, puede ser una acumulación de melanina. O en eso esa sería parte. un melano. Ah, A ver, un hemangioma. es como de sangre. O sea, claramente hemo es sangre. Angio, vaso. Oma. ¿Qué dice ahí? Abuelita. ¿Qué dice? Neoplasia. Neoplasia de vasos sanguíneos. Ah, Que cuando ocurren en vasos sanguíneos superficiales generan una especie de mancha porque hay una dilatación tremenda. Es una neoplasia, en el fondo es, Estaba bien. entendiendo neoplasia como el crecimiento de un tejido de manera descontrolada. Son masas, sí. Que en general son benignos. Ojo, ¿son qué? el hemangioma es benigno. Si fuera un hemangiosarcoma, Sería maligno. sería maligno, una neoplasia de vasos sanguíneos malignos. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque los hemangiomas, del momento que son neoplasias de la pared del vaso sanguíneo, provoca alteración de la estructura de la pared. Y en ocasiones
como se altera la estructura normal, puede quedar colágeno expuesto a pesar de que el vaso sanguíneo no se ha lastimado ni se ha roto. Y por lo tanto, plaquetas que tomen contacto con la superficie del hemangioma van a decir, oye, aquí hay que empezar a formar un tapón. Como realmente no hay nada que taponear, se desprende y se forma un trombo. Sí. Una consulta, cuando hacen la coagulación acá, ¿El proceso normal? claro, después ya cuando cicatriza, se hace como una cicatriz. Claro, es decir, sí, la función del tapón plaquetario primero es generar una barrera mecánica para que la sangre no se siga perdiendo. No vamos a decir que es 100% eficiente, pero ya el volumen de sangre que se pierde es menor. ¿Y eso cuándo se va eliminando? ¿O cuándo dice ya Segundo, paralelamente las plaquetas liberan, por ejemplo, las plaquetas son ricas en adrenalina. Lo que tiene mucho sentido porque se provoca vasoconstricción de la zona donde se están agregando. Dijimos que era como dar la llave de paso. Corto el agua mientras reparo la cañería. Que no es muy lógico reparar una cañería con el agua da, ¿cierto? Ocurre la cicatrización del endotelio mientras tanto, ¿sí? Y por lo tanto, del momento que empieza a cicatrizar la pared, ya el colágeno ya no queda expuesto. Y cuando ya esa exposición con las plaquetas desaparece, que fue el gatillo que hizo que se depositara en el primer lugar, finalmente se empieza a activar el proceso de fibrinolisis. ¿De dónde deriva el nombre fibrinolisis? Que lo que se formó acá fue un tapón primario. Esto es solo un tapón de plaquetas, nada más. Lo cual no es muy resistente. Porque hay que pensar de que mientras este tapón está tratando de evitar la hemorragia, tenemos un flujo sanguíneo que sigue arrastrando y golpeando el coágulo. Por lo tanto, en forma paralela a la formación del tapón de plaqueta, empieza la cascada de la coagulación. Que no lo vamos a detallar ahora porque no nos corresponde, pero que tiene como finalidad formar una malla de fibrina, que es una proteína estructural muy resistente, que va a envolver este tapón de plaqueta y es lo que finalmente se va a convertir en un coágulo. Porque este tapón de plaquetas aún no es un coágulo, es solo un tapón de plaquetas. La neumosis puede ser hereditaria. Sí, me obliga a responder ahora, yo diría que no. No, muy poco probable, creo yo. Sí, porque a menos que tuviera una predisposición a producir alguna sustancia en exceso que en circulación generara, como el colesterol, por ejemplo, o las placas o los ateromas, que son depósitos de lípidos en los vasos sanguíneos. Pero así como para responder al tiro, me da la impresión de que en general no, es algo más adquirido. Profe, también puede ser de que esas plaquetas, al ir perdiendo contacto con el colágeno que queda expuesto, también vaya que con el colágeno y siga adelante. ¿Que se desprenda? Sí. Claro, o sea que. Sí, ¿cuál es la gracia? Que del momento que el coágulo pierde contacto con la pared del vaso sanguíneo, se desencadena el proceso de fibrinolisis. Y ahora uno entiende por qué se llama fibrinolisis, porque es el proceso en que rompo la fibrina. Del momento que yo al coágulo rompo la fibrina, es decir, vuelve a ser solo un tapón de plaqueta, ese rápidamente se deshace, primero con el flujo sanguíneo, y segundo viene el sistema inmunológico y toma estos componentes y los destruye. Se reciclan los componentes de la plaqueta.
Por ejemplo, en el laboratorio me mencionaban algunos fármacos, ustedes mismos mencionaban algunos fármacos que son antihemorrágicos. Por ejemplo, el ácido tranexámico, me acuerdo que me lo nombraron. Que generalmente se coloca antes de la cirugía, así como para que uno sabe que este paciente puede sangrar mucho. O durante la cirugía. Muchos de esos fármacos lo que hacen, bloquean la fibrinolisis. En el fondo le dan una mayor tiempo de vida a los coágulos. Todo lo contrario a lo que hace, por ejemplo, la aspirina o otros antiinflamatorios no esteroidales, que lo que hacen es que afectan la agregación plaquetaria, por eso se usan en pacientes con trombosis. Si el individuo tiene predisposición a formar trombosis, no importa, yo le meto un fármaco que aunque tenga las ganas de empezar a formar trombo, yo se lo desarmo. Entonces hay que tomarla todos los días. Bueno, pero en realidad nos debíamos, porque a lo que yo quería llegar es que el otro factor que desencadena el depósito de plaquetas en la pared del vaso sanguíneo era precisamente esta turbulencia. Eso quería decir. ¿Sí? Por lo tanto, el hemangioma, ahí va. Que las causas de trombosis no tienen que ver solamente con la producción de sustancias como colesterol o con hemorragia o con neoplasia. Porque un individuo de edad no puede estar mucho tiempo sentado. Precisamente porque, volvemos a las venas, el retorno venoso desde las piernas se hace muy lento. Este flujo laminar se hace dificultoso, especialmente las capas que son más externas, porque van además luchando contra el roce de las paredes del vaso sanguíneo, por lo tanto es muy común que haya cierta turbulencia. Las capas centrales puede que avancen igual, pero estas se van quedando y por lo tanto se empiezan a formar trombos. Cualquier factor que afecte la velocidad de avance del flujo sanguíneo me puede llevar a trombosis. En realidad se me había quedado colgado de la clase anterior. Porque si entramos a hablar del corazón, en realidad todo lo que hemos hablado ha tenido que ver más que ver con el sistema vascular. Pues sumamente perdimos la valla. Tema nuevo, corazón, partamos de lo básico de nuevo. Anatomía básica del corazón. ¿Qué es lo que se defina corazón? ¿Qué es lo que sería el corazón? Órgano muscular. ¿Sí? Hueco. Con 4 cavidades. Como dijeron por ahí, de un tejido muscular similar al estriado, pero en realidad tiene diferencias que vamos a ver ahora. Y por lo tanto, por eso se caracteriza como un tejido muscular cardíaco. En realidad es único en el organismo. Formado por 4 cavidades. ¿Ubicado dónde? Esa es la canción nacional. En el mediastino, sí, no solo en el tórax, sino que en el mediastino, es decir, la zona que está en el centro del tórax, entre ambos pulmones. Un poco cubierto por los pulmones, está al lado izquierdo en realidad el corazón. Sí, exacto. Está en el centro, pero su ápice apunta hacia el lado izquierdo. Okay. Como vemos ahí, un corazón del que entran y salen grandes vasos sanguíneos. Dentro de las arterias podemos caracterizar entonces a la arteria aorta. Y dentro de los vasos, y la arteria pulmonar. Y dentro de los vasos sanguíneos que entran, que traen sangre al corazón, tenemos entonces las venas cavas. Aquí dice superior e inferior porque es de humano, pero en realidad es renal y caudal en los animales. Y además las venas pulmonares, que son las que traen la circulación desde los pulmones. Además tenemos un sistema... ¿Profe? ¿Sí? En el primate se habla de cava superior e inferior o se habla de caudal inferior. Estaba durmiendo. O sea, mira, finalmente pasa que los
humanos tenemos la mala costumbre de buscarle, ¿no? Todo tiene que tener un nombre así y quiero saber. Pero en realidad, si usted ahora se coloca en posición, no voy a decir en cuatro, se coloca paralelo al piso, digamos. De cuido. Claro, pasaría craneal y caudal. Ya. Sí, pero respondiendo a su pregunta, si el primate anda en dos miembros, en dos patas, Lo he dejado en sí, es como el afán de tener que ponerle nombre a todo. Es como dicen, ¿somos colonos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Pero además la pregunta del corazón, ¿cómo se nutre? De la sangre que pasa por sus cavidades, nos sacando un poquitito, así muy humilde. Claro, tiene una circulación especial que la gran ventaja es que en los primeros pasos sanguíneos que emergen de la aorta es el sistema coronario. Arterias coronarias que nutren al músculo cardíaco. Y por supuesto, capilares y las venas coronarias que traen la circulación de vuelta precisamente inmediatamente a las venas cava. Ahora, es cierto, algo de sangre, algo difunde desde las paredes internas del corazón hacia el músculo cardíaco, pero en realidad es lo mismo. Ahora, el corazón es solo un músculo, es solo un tejido que en un solo nombre, miocardio, solo está formado de un miocardio el corazón. No. Por ejemplo, las válvulas cardíacas son proyecciones del tejido muscular cardíaco. No. Es de una capa interna que es el endocardio, ¿sí? Que es la capa interna que revista el corazón. No, pericardio. Y tenemos por fuera el pericardio, pero por fuera el pericardio, o sea, es una membrana serosa en realidad que recubre el corazón. Ok, muy básico, ¿eh? Recordar que el corazón entonces tiene un lado derecho y un lado izquierdo, y lo separamos en lados porque precisamente nunca la sangre debe comunicarse entre un lado y el otro del corazón, y por lo tanto, si la sangre vuelve por el lado derecho, el corazón derecho es el corazón que vamos a llamar corazón venoso, y el corazón izquierdo, que es el que trae la sangre desde los pulmones, va a ser el corazón arterial. ¿De acuerdo? Ok. Muy simple. Válvulas. El corazón no tiene esfínter, ya tiene válvulas. No, pero en este caso es como más evidente porque... Precisamente porque el funcionamiento valvular tiene que ver con que la sangre que es empujada de una cavidad a otra en forma mecánica permite la apertura de las válvulas, pero a la vez evita el reflujo, ¿sí? Como vamos a ver después en forma breve, cuando el funcionamiento valvular falla, aparecen los soplos, que son pequeños ruidos que se observan en la ocultación. ¿Se observan en la ocultación? ¿No se escuchan en la ocultación? Oye, ¿dijo quiere detalle? Se aprecia, mira eso. Y que tiene que ver con el ruido que produce la sangre al generar cierto reflujo, ¿cierto?, hacia las cavidades anteriores. Irrigación, bueno, el corazón se nutre entonces por un sistema coronario, ¿sí?, arteria y venas coronarias. Está el concepto de infarto que habíamos conversado. Aquí claramente es cuando hablamos de un infarto al corazón. De lo que estamos hablando es que parte del músculo cardíaco pierde irrigación, pero no solo pierde irrigación, sino que pierde irrigación por tanto tiempo que finalmente hay muerte de tejido. ¿Se acuerdan? El infarto era isquemia más necrosis. Si preguntáramos entonces cuál es la función del corazón,
bombear la sangre, ¿cierto?, hacia todo el organismo. Pero ¿cómo se contrae? ¿Cómo el corazón logra contraerse? Porque este músculo, ¿cierto?, posee una conducción eléctrica. Vamos a ver un poquito más adelante que tiene la gran característica de que posee un automatismo. Vamos a ver que existe un sistema excitoconductor en el corazón que tiene ciertos puntos centros nerviosos que son marcapasos, que es de donde nace el impulso nervioso, y redes nerviosas que llevan ese impulso nervioso en primera instancia por las aurículas para posteriormente hacia los ventrículos. Por lo tanto, se parten contrayendo las aurículas para que la sangre baje a los ventrículos y después contraigo los ventrículos para que la sangre salga por las arterias, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle. El punto es que cuando ese sistema conductor sufre alguna alteración es cuando aparece el concepto entonces de arritmia. ¿Sí? Es cuando este ritmo, el ciclo cardíaco que es rítmico, de repente pierde cierta ritmicidad, que dependiendo del grado de arritmia puede generar mayor o menor cantidad de problemas en un paciente. Básico. Si nosotros hacemos un corte sagital del corazón, en el fondo lo único que quiere mostrar es que las válvulas principalmente qué función tienen. Más que permitir el avance, principalmente evitar el reflujo de la sangre. Las válvulas permiten el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos hacia las arterias. 4 principales válvulas en el corazón. Las aurículos ventriculares, ¿sí?, que dependiendo del lado del corazón o es la válvula tricúspide o es la válvula mitral. Y las válvulas que permiten la salida de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias, bueno, ahí reciben el nombre en general del vaso sanguíneo por el cual se están comunicando, es decir, o la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Algunos le colocan otros nombres, válvula sigmoide, aparecen un nombre que para nuestros efectos no nos preocupa. Después en fisiopatología van a retomar estos temas y ver qué pasa si fallan las válvulas, cómo detectar qué válvula está fallando, etc. Nosotros solamente un recordatorio de la anatomía básica. Atrio o aurícula, ¿sí? Son lo mismo, ¿sí? Un concepto más, gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. El cual también se le agrega otra variable que son los metros cuadrados de animales, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el corazón de un ratón por minuto versus la cantidad de sangre que expulsa la de una vaca, claramente en términos de volumen es muy diferente. De hecho, una vaca podría expulsar un ratón por el corazón, de hecho. Pero el punto es que si nosotros aplicamos la variable, la definición la dejamos hasta ahí, que para cada especie existe un rango determinado. Pero si nosotros aplicamos la variable del tamaño del animal, en términos de superficie, el gasto cardíaco de un ratón y de una vaca sería el mismo. ¿Sí? A eso quiere llegar. Pero quedémonos con la definición de cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, lo cual depende de una adecuada contracción cardíaca. Y ojo, y siempre hablamos de la contracción del corazón, pero le damos poca importancia a la relajación del corazón. ¿Y por qué es importante el periodo de relajación del corazón? Porque es el periodo en que las cavidades se llenan. ¿Sí? El gasto cardíaco llega a su nivel óptimo cuando el llenado de las cavidades cardíacas llega también a su máximo. Por eso hablamos del concepto de fibrilación, lo hablamos acá, ¿no? Sí, no sé, lo vi. Fibrilación que era esta contracción cardíaca demasiado rápida, pero no había suficiente tiempo para el llenado de las cavidades y por lo tanto la sangre que se expulsaba era totalmente insuficiente. El gasto cardíaco se venía al suelo. Y si el gasto cardíaco se viene al suelo, se viene abajo la presión de perfusión.
porque ya el corazón no tiene la fuerza suficiente ni entrega la presión suficiente al sistema para que la sangre llegue a todos los tejidos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso es lo que se vería afectado con esta cardiomegalia hipertrófica concéntrica? ¿Es eso? Eso lo hemos conversado también, ¿no? Es que no viene. Lo que era la diferencia entre dilatación cardíaca e hipertrofia. Si no, para que lo repitamos. Que en el fondo tiene que ver con algo bien simple. Sí, porque incluso preguntamos qué era hipertrofia. Hipertrofia es que hay un aumento del crecimiento, del desarrollo del músculo cardíaco, es decir, tenemos un corazón musculoso, típico de los deportistas, por ejemplo. Y por lo tanto, si tengo un músculo que se puede contraer con más fuerza, puede generar mayor presión en el sistema. Por lo tanto, la presión arterial en un deportista con un corazón hipertrófico, y ojo, que cuando decimos un corazón hipertrófico, en general hay una hipertrofia solo del lado que expulsa la sangre al sistema. Porque imagínense que tuviéramos una hipertrofia del lado derecho, que es la que envía la sangre a los pulmones. Si tuviéramos un aumento en la presión, lo veíamos la semana anterior cuando veíamos cuál era la presión sanguínea de la arteria pulmonar. Era como de 13 milímetros de mercurio en comparación con los 90 que salen por la aorta. Podríamos empezar a generar ruptura de capilares del sistema pulmonar. Sí. El hipertenso, Tiene que hacer más fuerza el corazón para. O sea, está ejerciendo la presión mucho mayor. a ver, lo primero, un corazón hipertrófico generalmente genera hipertensión, pero una hipertensión fisiológica. Claro, ¿Sí? pero es que en el caso de la hipertensión ya sería más. El caso de un hipertenso porque tiene, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos en los capítulos anteriores, exceso de sodio en circulación, mayor retención de agua en los vasos sanguíneos, lo que genera principalmente es un aumento en el trabajo cardíaco, pero que tiene que ver con problemas del retorno venoso. Y en general cuando eso ocurre, cuando aumenta el volumen sanguíneo, caemos en el otro problema. ¿Qué tienen en común estos dos problemas? La hipertrofia versus la dilatación cardíaca. En ambos casos tú ves una silueta cardíaca aumentada. Pero en un caso, en el primer caso tengo una silueta aumentada por hipertrofia del músculo cardíaco y en el segundo, como dicen ustedes, hay un aumento de las cavidades, pero que no va de la mano con un músculo cardíaco que se desarrolle de manera paralela, porque una cavidad cardíaca que crezca en exceso, que se dilate, recibe mayor cantidad de sangre y por lo tanto yo debiera tener la mayor fuerza para expulsar ese volumen de sangre. Por lo tanto, una dilatación cardíaca es totalmente patológica y por lo tanto empieza a producir ¿qué problema? Invento número. Mis ventrículos ahora aguantan 100 cc de sangre, pero siguen teniendo un músculo cardíaco que solo puede expulsar 80. El corazón sigue funcionando, pero esos 20 empiezan a quedarse. Y como se empiezan a quedar, empiezan a generar congestión. Nuestro sistema circulatorio de retorno venoso empieza a congestionarse. Insuficiencia cardíaca congestiva. En cambio, el corazón hipertrófico no genera ese problema, porque tiene fuerza suficiente para expulsar un volumen de sangre y, ojo, crece el músculo cardíaco, pero sus cavidades siguen del mismo tamaño. Entonces, ¿por qué es mucho más eficiente? Porque tengo la misma cantidad de sangre que expulsar, pero tengo más fuerza. ¿Sí? Estos beneficios cuando lo desarrollan, porque esto, o sea, la base de las patologías cardíacas está en estos dos conceptos. Lo que se ve en ese esquema es el sistema excitoconductor del corazón. Hay un esquema mejor, ¿no? Que en realidad es bastante simple. Antes de eso, el músculo cardíaco tiene tres características, que son las que aparecen acá. Y en realidad partamos para que lo digamos en orden. El músculo cardíaco, a diferencia, y esto lo diferencia del músculo estriado y del músculo liso con mayor razón,
Primero que tiene cronotropismo. El cronotropismo, crono significa tiempo. Posee ritmicidad. Y posee además automatismo. Recordemos de todas maneras a qué nos referimos cuando hay automatismo cardíaco, que yo saco el corazón del organismo, es decir, lo desconecto del sistema nervioso central, periférico en realidad, y el corazón sigue latiendo. Porque tiene sus propios centros nerviosos que generan impulsos eléctricos, no importa lo que esté pasando en el resto del organismo. Por supuesto, esto va a ser eficiente mientras este músculo tenga suficiente aporte de sodio, potasio, glucosa, oxígeno, que es lo que necesita un músculo para contraerse. Vamos a ver más adelante, el músculo cardíaco tiene sarcómeros, igual que el que vimos en el músculo estriado. Ahí vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias, pero tiene actina, tiene miosina, necesita calcio para que queden libres los sitios de acción de la actina, necesita ATP para que la miosina se enganche, es igual. La única diferencia es que tiene uniones entre ellos que permiten que la información pase directamente, quedan estas uniones del diureto. ¿Sí? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, el músculo cardíaco posee automatismo y tiene ritmicidad. Segundo, tiene la capacidad de conducir este impulso eléctrico que se forma en estos centros nerviosos. Tiene la capacidad de conducir ese impulso nervioso por todo el órgano. Porque una cosa es que lo que llamamos, lo vamos a ver a continuación, pero lo que llamamos marcapaso natural, este centro nervioso que genera el primer impulso para que el corazón se contraiga, yo necesito además un sistema que conduzca esta información por todo el músculo cardíaco. Eso es lo que llamamos dromotropismo, conductividad. Dromo significa como recorrer, los hipódromos no se llaman hipódromos. Entonces el músculo tiene automatismo y tiene la capacidad de conducir la información, que suena como obvio, pero ojo, no es que solo pueda generar un impulso, tiene las características que permiten que el impulso viaje y se transmita a través de todo el órgano. Y por último, tiene inotropismo, que es que este impulso nervioso se convierte en energía cinética, fuerza, que es lo que permite la contracción. Y es lo que permite que la sangre entonces se bombee. ¿Sí? El dromotropismo se irradia, por decirlo, a través de lo que está marcado ahí. Sí, es que... de la rama. Sí, en el fondo quería mostrar una diapo más clara. Claro, el ciclo cardíaco. Antes que entremos en esta diapo de lleno. El ciclo cardíaco está formado por dos partes. Una que es la contracción, también llamada sístole, ¿sí? Contracción o sístole, y relajación o diástole. El ciclo comienza con la generación de un impulso nervioso. Vamos a colocar ahí el esquema primero. Tengo que trabajar en esta diapositiva. En un primer centro llamado el nodo sinoauricular o sinoatrial, que es un centro nervioso que está ubicado en la aurícula derecha, que es el centro nervioso donde se genera el primer impulso del ciclo cardíaco. Se genera ese impulso, pero este nodo irradia terminaciones nerviosas que cubren a todas las aurículas, pasan desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por lo tanto, la generación del impulso en este marcapaso va a generar inmediatamente la contracción de toda la aurícula. Primer paso del ciclo cardíaco. Pero resulta que esta información viaja para estimular a un segundo marcapaso que se llama, tiene varios nombres, pero llamémosle el nodo aurículo-ventricular. Es un segundo marcapaso que está entre las aurículas y los ventrículos, está acá en el centro del corazón, que al recibir la información que venía desde el primer marcapaso y por supuesto luego de la contracción de las aurículas, va a generar o va a replicar
la transmisión del impulso ahora hacia los ventrículos a través del llamado haz de His, que está en línea central, y luego la red de Purkinje. Ahí lo vamos a ver más adelante. Su nombre. Muchos chiflados. Si lo colocamos en un esquema, se genera el impulso, viaja por las aurículas, estimulan al segundo centro y luego este hace que la información viaje por los ventrículos. Por lo tanto, la acción del primer seno, el sino auricular, se encarga de contraer las aurículas y luego la contracción, el estímulo del nodo aurículo-ventricular es el que se encarga de contraer los ventrículos. Esa diferencia entre milisegundos es lo que da la diferencia en cuanto ingresa un corazón para que sea expulsado. La cantidad de milímetros que puede haber que entre la sangre. O sea, de hecho vamos a ver que la gran diferencia entre el músculo estriado y el músculo cardíaco, a ver si la idea la logramos asociar, es que el músculo cardíaco tiene canales lentos de calcio. ¿Qué significa esto? Que el corazón, el músculo cardíaco tiene un sistema en que el calcio entra más lento que en el músculo estriado y por lo tanto la contracción muscular no ocurre de manera tan automática. Precisamente porque a mí no me sirve que el corazón se contraiga demasiado rápido, porque necesito dar tiempo a que mis cavidades cardíacas se llenen de sangre. Es como un freno, es como tener el freno de mano, precisamente para que el músculo, cuando ocurre la fibrilación, precisamente ¿qué es lo que ocurre? Que el calcio... No deja escuchar tiempo. ¿Y dónde está eso? Está... ¿Y por qué? ¿Qué pasa hoy día? Es que la otra vez también era. Un complot. Ah, son estas campañas de traer niños de los colegios y eso. Todo contra. ¿Qué por eso no fue mal? Un cuestionario. Manda un cuestionario para acá. No sé si lo habrá dicho en clase anterior, pero ¿cuánta, o sea, en litros, en cantidad, cuánto es lo que el cuerpo puede tener de sangre? Mira, no recuerdo, porque es un porcentaje obviamente. Pero por ejemplo, en el caso del individuo de 60-70 kilos, 5 litros de sangre. Y un corazón, para que haga todo ese proceso, ¿cuánto es eso corta? Y tomemos una gota de sangre. ¿Cuánto demora una gota de sangre en salir desde la aorta y volver a la vena cava? Son 2 minutos y medio. No es tan rápido. Tiene que ser. Es claro, exactamente. Muy simple. Aquí dos cosas importantes a recordar. Primero, entre comillas, la estructura del sistema excitoconductor del corazón, es decir, dos marcapasos. Pues entendemos el concepto de marcapasos, sí que es algo que logra generar un impulso eléctrico, que puede ser natural o si falla tiene que ser artificial. ¿Por qué a alguien que sufre un infarto en algunos casos se le debe colocar un marcapaso artificial? Es decir, un aparatito que genere un impulso eléctrico gracias a que tiene puesto una pila detrás. Porque hizo una explosión en la zona donde está el. Claro, porque ese infarto, esa muerte de tejido afectó la zona, no vamos a decir que se muere completamente porque ahí teníamos un problema, pero puede ser o la zona o bien las redes de fibras que conducen la información. Perfecto. Un marcapaso natural que está en la aurícula derecha, que tiene una red de inervación que afecta a todas las aurículas, contracción auricular, como vemos ahí. Información que pasa a un segundo marcapaso, que es el aurículo ventricular, el cual genera, detiene unos milisegundos la transmisión del impulso, precisamente por lo que hablamos, para permitir el llenado de las cavidades corporales, y enseguida se contraen los ventrículos a través del haz de His y la red de Purkinje. Las arritmias generalmente entonces tienen que ver con que algo interrumpe la transmisión de este impulso nervioso y por lo tanto
Del momento que el impulso se retrasa o se adelanta, ya se pierde el ritmo natural del corazón. A ritmo. Y si el ritmo, o sea, y si ese impulso eléctrico no tuviera la potencia suficiente también, ¿afectaría el ritmo? Lo que pasa es que la ley del todo o nada te dice que no puede haber menor potencia. Sí podemos tener un músculo cardíaco que no esté lo suficientemente fuerte para responder frente al estímulo nervioso, eso sí. A ver si la puedo responder. ¿Este proceso va como por el interior del corazón? Porque, por ejemplo, a lo mejor es un superior. Si ocurre un infarto por fuera del corazón, como ¿qué pasaría? ¿Cómo lo hago con el aparato? Lo que pasa es que, a ver, aunque el sistema coronario se ve que está por fuera, lo que usted está viendo por fuera son las arterias coronarias, que cuando ingresan al músculo cardíaco se van convirtiendo en arteriola y en capilares. Por lo tanto, los infartos no son superficiales. Porque Porque claro, aquí hablábamos que si hay un infarto, se coloca el marcapaso en la zona donde está afectado. Por eso me duda que si ocurre por fuera, tendría que en el fondo colocar el marcapaso. No, el marcapaso va a la zona donde está el nódulo sinusal. Siempre es ahí. Sí, porque ahí donde Independientemente sí, del es el clip inicial. va en esa zona, no van Aunque por fuera fuera. por Aunque, fuera. exacto. Sí. Ahora sí, se va ahí cuando el infarto afecta esa zona, puntual del corazón. Si el infarto lo da donde está el nódulo, ahí se coloca el marcapaso. En general, las arritmias, lo que ocurre es que hay un mal funcionamiento de los marcapasos. Pero la otra posibilidad en que el corazón presente problemas en su contracción es que hayan bloqueos cardíacos. Y ahí lo que ocurre no es que fallan los sistemas de generación de impulso, sino que fallan los sistemas de generación y de conducción del impulso nervioso de que ocurre en el marcapaso. Ahora, en términos prácticos, lo que lleva finalmente es a una arritmia, se pierde la ritmicidad del ciclo cardíaco y en el momento que eso ocurre ya el llenado de las cavidades cardíacas no es todo lo eficiente que debiera ser y por lo tanto nuestro gasto cardíaco comienza a verse afectado y por lo tanto la perfusión y todo el resto del sistema. Profe, ¿cómo puedo yo identificar una arritmia en un animal siendo que no suena arritmia? O sea, en general, estoy adelantando un poquito. ¿Cómo detecto usted una arritmia con eso? Tiene que ser como Una electrocardiografía, sí. Los perros son arrítmicos. ¿Qué loco eso? ¿Las arritmias son persistentes o son...? ¿Lo habíamos dicho? Si las arritmias son, si tienen cura, digamos. ¿O son por algún momento un ciclo? Hay arritmias que son temporales y otras que son permanentes. Por Sí. ejemplo, a mí cuando hice la preventiva, la sola vez que me escuchó me dijo que tenía arritmia. La receta el otro día fue hacer un electro, no tenía nada. Y le dedico la arritmia por Puede haber ocultación. sido por café, por energía. Profe, los soplos también son así. Que yo lo que he escuchado que hay soplos de los niños que después se... Sí, pues. Sí, lo que pasa es que eso va muy de la mano con el desarrollo del corazón. Y que tiene que ver, lo habíamos conversado en las malformaciones cardíacas. Porque les pregunto esto cada rato. Pero, cuando se producen cuando se ocupan los cavidades, que es, o sea, me acuerdo que yo mencioné lo la sangre, me lo creo, ¿verdad? Sí, es que el soplo... Sí, conducto arterioso persistente. no, eso es. Claro, que tiene que ver con que el corazón fetal es muy distinto al de un recién nacido o el comienzo de un adulto. Pero los soplos no tienen relación con los padres. Exacto. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿Qué fue lo que? Si los soplos, porque dice, así como la arritmia, los soplos podrán estar durante una etapa de la vida del niño y después mejorarse solo. Sí, porque tiene que ver el soplo del momento que es una disfunción valvular. Si con el desarrollo y la maduración del corazón del individuo esto finalmente se logra subsanar, o bien llega a ser, recuerden que hay soplos fisiológicos también,
finalmente no afecta el funcionamiento cardíaco. De hecho, si ninguno de nosotros se ha hecho alguna vez un examen cardíaco así como específico, puede que muchos de nosotros tengamos o alguna arritmia o soplos que son subdiagnosticados, pero como no afectan el funcionamiento cardíaco y no afectan la perfusión de los tejidos, finalmente son subclínicos nada más. Sí. Es que no sé si corresponde a esto, pero estaba viendo el GIF ese que tiene el corazón Sí. de la contracción y me di cuenta que no entiendo cuando yo oculto qué es lo que estoy ocultando realmente. ¿Los ruidos cardíacos que son? No, por ejemplo, así como que si yo estoy ocultando un animal con normalidad, lo que yo oculto se supone que es como la apertura de las válvulas. Claro. Pero en general uno habla como de que escucha como sístole y diástole. Pero en realidad eso no sería así porque uno podría escuchar la relajación. No, usted no. Entonces, ¿cómo se uniría lo que uno escucha con eso? Con lo que eso que se ve ahí? Ya, por ejemplo, cuando se contraen las aurículas, lo que estoy haciendo es que la sangre que había llenado la aurícula pasa a los ventrículos. Y eso va a ocurrir, porque pasa a través de las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, cuando ocurre la contracción auricular, el ruido que tú sientes es el paso de la sangre pasando de la aurícula a los ventrículos, porque lo estoy empujando. Y el segundo ruido cardíaco se asocia a la sístole ventricular, porque al apretar los ventrículos hago que la sangre salga por las arterias. Y lo que tú escuchas entonces es como la sangre está pasando por la válvula aórtica y pulmonar. Entonces, tú no escuchas la sístole y la diástole, pero los ruidos cardíacos van de la mano precisamente de estos dos trabajos. Porque en cada contracción la sangre pasa de una cavidad a otra, o de una cavidad a un vaso sanguíneo. Entonces, si colocáramos temporalmente, contracción muscular, ruido, paso de la sangre, coinciden. Por eso cuando los soplos tú los puedes diagnosticar ocultando, eso sí. Pero las arritmias tú no las diagnosticas, tú puedes tener... Indicio. Claro, pero tú quieres saber por qué ya tiene una arritmia. Hay una falla en la conducción del impulso en el corazón. ¿Pero dónde? ¿En qué etapa? Y como vamos a ver, hoy día ya no alcanzamos, pero el electrocardiograma, cada ciclo cardíaco está bien graficado y cada una de las ondas y complejos que ahí aparecen corresponde a una fase del ciclo. Por lo tanto, cuando estas ondas se separan entre sí, mira, la conducción desde la contracción auricular a la ventricular se está prolongando. Algo está pasando en esta etapa que está afectando el ciclo cardíaco. Y ahí uno va desmenuzando el tema. O bien solo para adelantar porque ya con esto terminamos. ¿Qué es un electrocardiograma, tú? Como graficar el trabajo eléctrico. Sí, eso. Es una representación gráfica del trabajo eléctrico del corazón. ¿Ah? Está leyendo de tiempo. No sabía. No te creemos. No te creemos. Es que lo habías dicho ya. No. Oiga, no de explicación. No, ok. Pero ¿de qué está formado un ciclo cardíaco en el electrocardiograma? Una onda P que corresponde a la depolarización auricular. Depolarización. ¿Qué quiero decir con depolarización auricular? Cambio de carga. Y cuando hay cambio de carga se genera el impulso eléctrico. Entonces es la contracción de las aurículas. Entonces, por ejemplo, si esta onda P se prolongara más de lo normal, algo está pasando en la conducción desde el nódulo sinoauricular hasta el otro ser. Ese lapso se me prolongó, algo está pasando en la conductividad. Será el marcapasos que no está generando suficiente electricidad, o bien son las redes las que no están funcionando adecuadamente. Pero eso es como el estándar, o sea, cada vez que yo hago un electro, ¿debiera ser así, similar a Sí. eso? Sí. Porque tú
tú puedes tener, por eso el electrocardiograma es una cuestión larga, porque además tú comparas un ciclo con otro, porque pueden haber ciclos que sean regulares y cada cierta cantidad de ciclos presentar un ciclo irregular. Y eso tiene otra interpretación. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? En un momento late adecuadamente y como que cada cierto rato se tropieza, pero vuelve. Sí, no se toma solamente un ciclo y uno lo mira así como una radiografía. Y bueno, y en general ahora lo que ahora se ve con mucha mayor claridad es la ecocardiografía, en que tú ves la imagen del corazón, cómo además la sangre pasa de una cavidad a otra, cómo se cierran las válvulas adecuadamente, y eso tú de la mano del electrocardiograma, ahí tú ya estás, a propósito de lo que hablamos la otra vez. ¿Cuántos veterinarios hacen ecocardiografía? Esto es mucho. Y con respecto al Holter, Es que el Holter mide la presión. Mide la presión sanguínea en un periodo de 24 horas. Pero ahí no se podría graficar. En general, del momento que la presión arterial, la presión sanguínea está dada por el trabajo cardíaco, un problema en la presión, una de las causas podría ser el funcionamiento cardíaco. Ya, pero aquí en realidad no da nada. Y estamos listos.